En una cápsula anterior estuvimos reflexionando sobre el sufrimiento y hablamos de Dios como un Dios que no quiere vernos sufrir y hablamos del sufrimiento como una realidad que no es deseada por Dios. Ahora bien, el sufrimiento es una realidad que existe y todos y todas podríamos dar cuenta de ello. Y hoy volveremos sobre ese tema entonces y nos haremos la pregunta, ¿tiene sentido el sufrimiento? El sufrimiento es una categoría natural en el sentido de que todos hemos tenido la experiencia de sufrir. Sin embargo, no podemos hablar de sufrimiento a modo general como que existiera una experiencia común de sufrimiento. No se sufre en general, no podemos hablar del sufrimiento como un fenómeno universal, porque se sufre por algo y se sufre de distintas maneras. Siempre el sufrimiento ocurre en un contexto interpretativo y por ende cada experiencia es única. Y lo primero que vamos a decir frente a este tema es que por más que quisiéramos, el sufrimiento no se puede eliminar ni erradicar de la vida humana. De alguna manera u otra hemos aprendido a convivir con el sufrimiento. Claro, tiene muchos niveles y muchas naturalezas. El sufrimiento puede tener raíces biológicas, psicológicas, existenciales. Es una amenaza tanto a mi integridad física como a mi integridad personal. Y también podríamos jerarquizar los sufrimientos. Hay algunas vidas humanas muy irrumpidas por el sufrimiento, vidas muy duras, exigidas, dolorosas, en las cuales la felicidad no es un horizonte ni una realidad experimentada cotidianamente. Una vez escuché un testimonio de un hombre que sostenía que si alguna vez fue feliz, no sabría decir cuándo eso ocurrió, ni sería capaz de recordarlo. Entonces, si el sufrimiento es una realidad de la que no podemos escapar, nos hacemos la pregunta por el sentido de esa realidad. Y es difícil siquiera plantearnos la pregunta, y lo hacemos con cuidado, porque cualquier intento de comprender o de búsqueda de sentido puede sonar a intento de justificación. Y la pregunta que nos queremos hacer es, ¿por qué es tan difícil analizar e intentar dar con una respuesta cuando se trata del sufrimiento? Y me parece que es porque la idea misma de sufrimiento pareciera no tener sentido. Y ese vacío de sentido nos asusta. Sospecho que por más que rechacemos intelectualmente algunas miradas que nos sugieren que el sufrimiento puede ser un castigo por nuestros pecados, seguimos teniendo bastante de esas ideas incorporadas. Porque pareciera preferible sufrir por una razón que sufrir por nada. El sufrimiento como consecuencia del pecado de alguna forma nos reconforta, en vez de pensar en un sufrimiento sin sentido. Los cristianos, basándonos en la vida de Jesús, tendemos a hacer que la inutilidad del sufrimiento sea moralmente significativa. La cruz nos entrega un sentido. Nos ha proporcionado un medio que es psicológicamente poderoso para que muchos y muchas superemos la soledad esencial del dolor. En cierta medida nos sentimos acompañados en el dolor. Pero también es importante señalar, como decíamos en una cápsula anterior, que asociar la cruz con el sufrimiento humano también ha pervertido la vida cristiana. Puede animar a algunos y algunas a querer aceptar un sufrimiento que es evitable. Nos puede llevar a pensar que todo nuestro sufrimiento es similar al de Cristo. Entonces podemos tener una visión masoquista de la vida, que se aleja tanto de la alegría que nos propone la orientación de la vida cristiana. Lo que hoy sí proponemos, y la cruz nos recuerda algo de eso, es que se le puede otorgar un sentido moral al sufrimiento. Eso no quiere decir que no haremos todo lo posible y todo lo imposible por evitar el sufrimiento. Por ejemplo, cuando se trata de una enfermedad, siempre intentaremos que la medicina pueda aliviar nuestro sufrimiento. Pero eso no es incompatible con la idea de que el sufrimiento pueda contribuir de alguna forma a nuestro proyecto moral. Es decir, hay ciertos crecimientos personales que solo podrán ser alcanzados exponiéndonos a nuestros límites. En cierto sentido, ganamos en humanidad
al experimentar el sufrimiento. Tal vez podríamos comprender esto si pensamos qué sería de nosotros y nosotras mismas si no tuviéramos la capacidad de sufrir o la misma experiencia del sufrimiento. ¿Qué sería de nosotros si nunca nos hubiéramos visto expuestos al sufrimiento? El sufrimiento nos ha hecho capaces de empatizar, de identificarnos con la desgracia del otro y nos vuelve de alguna forma más humanos. Sin embargo, es muy difícil hablar de estos temas sin que hayan confusiones o malos entendidos. No queremos decir aquí que sea necesario experimentar el dolor, menos la invitación es a disfrutar del dolor, y no sería sano hacerlo. El sufrimiento no debe ser buscado de ningún modo, pero sí la invitación hoy es a mirarlo e intentar develar cuál es el sentido que le doy y cómo me enfrento al sufrimiento y cómo lo he hecho a lo largo de mi vida. De ningún modo lo que queremos decir hoy es que hay que aceptarlo porque eso nos hará mejores personas. El sufrimiento no es una escuela para formarnos. Si bien puede hacernos más fuertes, más humanos, más sensibles, puede proporcionarnos una ocasión para crecer, pero eso no quiere decir que el sufrimiento pueda ser justificado. La invitación hoy es a mirar el sufrimiento de nuestra vida. Recorramos nuestra historia, aquellos hitos que nos han marcado dolorosamente, aquellos momentos en que hemos sufrido profundamente, y revisemos cómo los hemos enfrentado y cómo han marcado de alguna forma quién soy hoy. Y también te invito a que te encuentres y te reencuentres con la cruz y con el sufrimiento de Jesús, no como hechos aislados del resto de su vida, como si ahí hubiese ocurrido todo. La vida completa de Jesús nos salvó, porque nos enseñó a vivir de un modo distinto. Nos enseñó a vivir basados en el amor. No solo la cruz nos salvó, no solo su sufrimiento nos salvó. Su vida entera fue un acto de entrega total y su muerte es coherente con eso. Se entregó hasta el final. No idealicemos el dolor, sino que busquemos vivir una vida plena y feliz, que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Les mando un abrazo grande, espero que haya sido un momento de oración y de encuentro con Jesús y hasta la próxima.